Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y lamentablemente las cifras nunca son alentadoras, cada año hablamos de ello. Y bueno, hoy qué podemos comentar, Natalie, en este día que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bienvenida, Natalie, la escuchamos. Hola Vero, muy buen día y buen día a todo un país y que hoy yo sé que amaneces contento, me encanta verte con la piel de la selección, yo también. Y sé que Igualmente, Natalie. muchos de los que nos están acompañando, antes de que usted diga no, ya van a hablar de estos temas, le prometo que vamos a ver el vaso medio lleno hoy, porque es un día de optimismo. Así que al conmemorar el Día de la Lucha en contra de la violencia hacia nosotras, le vamos a poner optimismo, porque sí, las cifras son terribles. Mira, yo leí ayer que si juntamos a todas las víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia de género en el mundo, necesitaríamos al menos 14.000 estadios Lusail. Wow. El estadio Lusail tiene una capacidad de 94.500 espectadores y es en donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo. Entonces, para que nuestros radioescuchas nos puedan entender un poco la dimensión del problema, imaginen que se necesitan 14.000 de esos estadios para albergar a las víctimas de violencia. Y otro dato, como diría Luisito Comunica, vaya dato perturbador, si juntamos a todas las víctimas de femicidios en el mundo solamente en el 2022, llenaríamos el Al-Bayat, el estadio en donde hicimos historia el pasado 20 de noviembre. Entonces, aprovechando esta pasión mundialista, me gusta utilizar estos ejemplos como para que podamos dimensionar que este es un problema real y que la violencia no son solo golpes, no es solamente el femicida o el agresor. Importante ponerlo así, no tan crudo, porque solamente así podemos dimensionar lo doloroso que es esta realidad. También tengo datos locales porque entre enero y noviembre han ocurrido 272 femicidios, de estos según colectivos. También tengo el dato que Guayas, Manabí y Esmeralda son las provincias donde se reportó mayor número de femicidios y entre las víctimas incluso hay hasta bebés. Y esto es tan doloroso, Natalie, cada año hablar de esto, pero creo que es necesario para de alguna manera dimensionar la realidad y ver qué se puede hacer con esta situación violenta, porque vivimos lamentablemente en una sociedad que se ha convertido violenta y cada vez creo que eso ha ido escalando en lugar de mejorar. No sé cuál es su percepción y según las cifras también, pero bueno, ¿qué se debería hacer desde nosotros como sociedad, desde la sociedad civil organizada y también desde el Estado? Yo creo, Vero, que lo principal es entender los diversos tipos de violencia para que nos podamos reeducar en ello. Porque lamentablemente muchas de estas conductas son comunes. Entonces, por ejemplo, muchas de las personas que ahorita nos escuchan, hombres y mujeres, si eres mujer vas a decir, a mí mi pareja no me golpea. Entonces, mi pareja no es violenta conmigo. Está perfecto. Y otros hombres que nos escuchan van a decir, yo no golpeo a una mujer jamás y nunca le he faltado al respeto de manera física, entonces yo no soy un agresor, yo no soy un femicida. Está perfecto, pero a ver, vamos un poquito más abajo. Compartir fotos íntimas de una persona sin su consentimiento es una forma de violencia. Controlar a una persona que depende financieramente de ti es una forma de violencia. Si en un arranque de histeria tú rompes las cosas que son patrimonio de tu pareja, es decir, si en un arranque de histeria tu pareja te rompe el teléfono contra la pared o te rompe el parabrisas del auto, daña cualquiera de tus bienes, esto se llama violencia patrimonial. Entonces, vayamos viendo todos estos tipos. Probablemente no eres un agresor, pero si eres alguien que comparte fotos nudes de mujeres constantemente en los chats de WhatsApp sin el consentimiento de ellas. No eres un agresor, pero te dan chiste los chistes machistas, los repites, no frenas, no te vuelves un lugar seguro para tus compañeras de trabajo y permites que sean agredidas con este tipo de comentarios. Entonces, muy seguramente tú no eres un agresor, pero sí eres parte del problema.
Entonces, más bien a mí me gustaría como visibilizar este otro lado, porque muchas veces se entiende a la violencia como sinónimo de golpe. Y si nos ponemos a hablar de las estadísticas de violencia emocional, es decir, si a ti te aíslan de tus amigos, de tus familiares, que es violencia emocional, o la violencia psicológica, que es cuando a ti constantemente te hacen sentir que cualquier conducta de coercitiva hacia cualquiera de tus actos te lo mereces porque tú hiciste algo malo, es violencia psicológica. Entonces, mira, Vero, solo ahorita te doy ejemplos de conductas que nadie pensaría que son violencia y lo son. Decirle a una mujer constantemente, tú sin mí no vales, o eres tonta, o eres bruta, o lo que sea, o si yo no te quito el dinero que te doy, entonces tú te ves limitada a actuar porque yo te quito el dinero que te doy, o no te dejo estudiar, entonces tú nunca vas a poder equiparar tu masa salarial con la mía. Eso es violencia y es la violencia que está normalizada. Qué complejo todo esto y claro, la violencia psicológica muchas veces y creería que en la mayoría de los casos no se denuncia, ¿no? Pasa desapercibida y hasta se normaliza. Ahora tengo más datos, Natalie, cada 28 horas ocurre un femicidio en el Ecuador y las cifras siguen aumentando. Si el 2021 fue el año más violento contra las mujeres en nuestro país, con 197 casos en este 2022, superamos esa cifra y el año todavía no ha terminado. Esto son cifras que da Aldea en un comunicado que lo hizo público y que realmente son estremecedoras, son escalofriantes porque nos revela qué está pasando. En lugar de que la problemática haya mejorado, hayan disminuido estos casos de violencia, de femicidios han aumentado. ¿Por qué? Es la pregunta. Mira, Vero, principalmente es porque más que aumentar se han empezado a transparentar. Muchas veces la gente dice, es que esto antes no pasaba. No, no, no. Esto antes se hablaba menos, porque todavía no se lo habla total. Entonces, las cifras que tenemos son las cifras oficiales de los datos que se transparentan, de las mujeres que van y denuncian. Pero es un problema estructural y no es un problema que ahora se agudiza más, sino que simplemente se conoce más. Mira, antes solíamos romantizar las relaciones matrimoniales que tenían 40 años, 70 años, y decíamos, qué lindos, eso es amor real. Pero realmente sabíamos que vivían dentro de esa casa esa pareja, no lo sabíamos. Entonces, era muy, muy común escuchar que el golpe físico casa adentro era un problema de privados y era algo normal. De hecho, muchas mujeres, no de nuestra generación, pero probablemente nuestras abuelas, crecían sabiendo que era muy probable que sus esposos las golpeen. Entonces, las cifras de ahora también vienen porque estamos empezando nosotras a levantar la voz. Y claro, antes tú el golpe, como quien dice, lo aguantabas en silencio, pero ahora tú le empiezas a decir a la persona que no te agreda y evidentemente te va a agredir más, ¿no? Porque es una reacción violenta dentro de un momento violento y muchas veces así es como termina estas agresiones en femicidios. Ojo, eso no implica que no tengamos nosotras que alzar la voz. Por supuesto. Ujú. Y bueno, de los casos más recientes, lamentablemente conocimos del asesinato de María Belén Bernal, una abogada de 34 años que en septiembre, recordemos, llegó a las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía a visitar a su esposo, Germán Cáceres, ahora que está prófugo de la justicia y principal sospechoso de su muerte. Esto nos indignó tanto, Natalie, que hablamos por semanas sobre este caso, lo seguimos hablando y bueno, pero estos casos cada vez que suceden es como que nos indignan un momento, pero después seguimos con nuestras vidas y como que se ha normalizado cada vez estas muertes. Sin duda alguna, mira, lamentablemente la violencia genera dependencia, uno, y dos, lo que los seres humanos somos animales de costumbre, se dice coloquialmente. Entonces, cuando tú ya te empiezas a acostumbrar a escuchar las noticias, es un poco lo que pasa con el tema de la seguridad. Cuando empezamos nosotros a escuchar que el sicariato estaba empezando a crecer en el país, nos hacía mucho ruido. Ahora, todos los días escuchamos noticias de sicariato, pero aparte, ¿qué hacemos nosotros en los semáforos? Estar pendientes que no se nos acerque una moto, pero ya aprendimos a convivir con el problema, ¿no es cierto? Claro. Entonces es como, vemos que la moto no se nos acerque para estar seguros que sicario no es, que no nos van a matar, pero seguimos con nuestra vida. Lo mismo pasa con el tema de la violencia y con los femicidios. Los escuchamos tan seguido. En el Ecuador ocurre uno cada 28 horas. Entonces, y como los que se viralizan se vuelven tendencia en las noticias, pero los demás se quedan literalmente en impunidad. Tú como mujer, ¿qué es lo que haces?
sabes que tienes que cuidarte. O sea, imagina la carga emocional que tenemos nosotras de tener que cuidarnos y Así es. también la desvalorización que les damos a los hombres en su condición humana, porque les estamos viendo como que si ellos fueran incapaces, en cambio, de comportarse y de contenerse, poniendo en nosotras la carga del tener que cuidarnos. Impresionante, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer para que la sociedad civil se active, para que la gente, bueno, deje de vivir esta realidad y también desde el Estado, qué debería hacerse, impulsarse para que esto deje de ser una situación que cada año hablemos de ella y cada año nos lamentemos? Mira, las políticas públicas, sin duda alguna, tienen que engranarse con las políticas privadas. Esperar que el Estado, recién se aprobó la ley de economía violeta, lo aplaudo. Esta ley se trabajó desde el 2019 con un equipo técnico maravilloso y se aprobó en 2022. Y se aprobó en 2022 porque de verdad que se hizo un trabajo muy fuerte dentro de la Asamblea para que se le ponga en la relevancia que este proyecto de ley tenía. Entonces, en este proyecto de ley tú vas a tener incentivos, pero lo principal es que tienes que trabajar en la educación. Mientras más niñas accedan a educación, más niñas probablemente van a poder tener acceso a un empleo. Eso significa que más niñas van a tener independencia financiera. La independencia financiera es una de las herramientas en las que el Estado sí puede incidir para generar equidad y para limitar los niveles de violencia. Entonces, más allá de que a mí el Estado, el gobierno, la asamblea, al que se le ocurra, porque yo sé que este tema rinde mucho mediáticamente y te da muchísimos votos, en lugar de romantizar la cosa y hacer campañas que no tienen un trasfondo, dedíquense a darnos reactivación económica y educación a las niñas sobre todo, porque eso sí va a incidir en la política pública. Lo demás lo podemos hacer como ciudadanos. Las campañas de educación están bien, pero tenemos espacios privados como este, mira, en donde tenemos un espectro y un alcance más alto que una inversión estatal. Entonces, el Estado que se dedique a dar educación y a dar infraestructura para que haya reactivación económica. Que lo demás de a poquito lo vamos haciendo los ciudadanos, porque lo uno es consecuencia de lo otro. Bien, que no normalicemos la violencia y estos 272 femicidios en este año, de enero a noviembre, porque el año no ha terminado, pues nada de qué estar orgullosos y más bien un llamado de atención, de encender las alarmas y no normalizar esta situación que es triste, que bueno, que se viene arrastrando por años y que no solamente afecta al Ecuador, sino al mundo entero. Gracias a Natalie Pernet por estar con nosotros. Natalie es abogada, fundadora de PEVE y también experta en temas de género. Gracias por estar en esta entrevista. Muchas gracias, Vero, y pues hoy todos con la piel de la tri. Unámonos. Si podemos unirnos para esto, podemos unirnos para erradicar la violencia.